Hola jóvenes, espero se estén cuidando en sus casas por aquello del COVID y que estén aprendiendo mucho en sus clases en línea. El día de hoy vamos a hablar del cálculo de los centroides por medio de la técnica o el método de áreas compuestas, ¿sí? Y para esto vamos a tener que definir el primer momento de área. Entonces, traigan sus apuntes, ¿sí? Y pongan mucha atención. El primer momento de área, ¿sí? Es una propiedad de las figuras que nos sirve para determinar qué tanta área se mueve con respecto a un eje, ¿sí? Este concepto está representado por la letra Q con un subíndice que se lee el primer momento de área con respecto al eje del subíndice, ¿sí? Está dado por la distancia que hay al centroide del área que nosotros vamos a calcular por el área misma, ¿sí? Entonces esto nos va a dar un resultado en metros cúbicos. Los metros que son multiplicados por la distancia al centro de gravedad por los metros cuadrados, ¿sí? De el área. Entonces, para utilizar el primer momento de área con respecto al eje Y, ¿sí? Utilizamos el centroide de la distancia X, la coordenada con respecto a X del centroide, y para calcular el primer momento de área con respecto al eje X vamos a utilizar la distancia al centroide Y, ¿sí? Si nuestra figura tiene dos dimensiones, y vamos a utilizar el área misma para las dos. Este concepto lo vamos a utilizar para cada una de las áreas compuestas, ¿sí? Y al final vamos a hacer una sumatoria. Este concepto es muy utilizado en vigas para determinar la deflexión de las vigas cuando están sujetas a cargas determinadas o uniformemente distribuidas. Ahora vamos a hacer un cálculo del centroide por áreas compuestas. Primero vamos a ver la metodología. Tenemos esta figura que es una placa, ¿sí? Que tiene un semicírculo de este lado y de este lado tiene un agujero, ¿sí? Entonces, para hacer este cálculo nosotros tenemos que imaginar cómo vamos a dividir primero la figura en áreas que nosotros conocemos, sobre todo figuras que nosotros encontremos en la figura 5.8a de su libro, que es una tabla con figuras que nos pueden decir sus propiedades ya establecidas, que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos observar que podemos dividir nuestra figura en tres figuras conocidas. Podemos dividirla en un semicírculo, ¿sí? Que es esta figura de este lado. Podemos dividirlo en un cuadrado, que sería toda esta figura de este lado. Y el boquete, el círculo, ¿sí? Es nuestra tercera figura. Son las tres figuras. Y cada una de ellas les vamos a poner un número. A esta la vamos a llamar área 1, al cuadrado lo vamos a llamar área 2 y al semicírculo lo vamos a llamar área 3, ¿sí? De cada uno de ellos vamos a sacar sus propiedades. Para esto vamos a tener que hacer una tablita. Esta tablita va a comprender, ¿sí? El número de la figura. En este caso vamos a comprender las filas, va a tener la cantidad de filas de la cantidad de figuras que nosotros hayamos dividido, ¿sí? En este caso 3. 1 es el semicírculo, 2 es el rectángulo completo sin el agujero, y 3 es el agujero, ¿sí? Y de cada una le vamos a sacar su centroide con respecto al eje X, ¿sí? Entonces vamos a poner en la primera columna los centroides con respecto a los ejes, en este caso con respecto solamente al eje X, y luego vamos a poner el área de cada una de las figuras, y después vamos a poner la multiplicación del centroide por el área, en este caso el primer momento, ¿sí? X por A. Aquí vamos a crear el primer momento con respecto a Y. Ok. Ahora hay que observar cuando estemos sacando los signos de cada una de los parámetros que nosotros vamos a sacar. Por ejemplo, si vamos a sacar el centroide con respecto al eje X de nuestro semicírculo, ¿sí? El centroide con respecto al eje X del semicírculo va hacia el lado izquierdo, o sea, en el sentido de las X negativas, ¿sí? De mi
de mi eje coordenado. Entonces, por eso, este signo del bicentroide con el eje X va a ser negativo del semicírculo, ¿sí? Del cuadrado va a ser positivo porque está para el lado positivo, y del círculo también, ¿sí? Así se ponen los signos con respecto a cada una de las áreas y los centroides, ¿de acuerdo? Y luego, con las áreas también van a variar los signos. Si las áreas son áreas llenas de material, entonces vamos a poner positivo. Aquí el semicírculo está lleno, entonces es positivo. Aquí el cuadrado también es positivo, y vamos a restar el área que no tiene material, ¿sí? Aquí le ponemos negativo al círculo, ¿de acuerdo? Entonces, así son como se hace esta tablita, se respetan estos círculos. Obviamente aquí lo vamos a poner cantidades cuando hagamos un ejercicio. Ahorita solamente estamos viendo la metodología. Y luego vamos a hacer las multiplicaciones. Esas multiplicaciones van a respetar los signos. Si voy a multiplicar aquí 5, si yo voy a multiplicar 3, 2, 1, si yo voy a multiplicar aquí negativo por positivo, entonces aquí me va a dar negativo. Si yo voy a multiplicar aquí positivo, me va a dar positivo, y aquí es negativo, ¿sí? Y al final de que yo haga estas multiplicaciones, voy a sacar las sumatorias del área, ¿sí? Y las sumatorias de los primer momento de área, ¿sí? Y luego regresamos a la fórmula general de toda la figura. La fórmula general de toda la figura me va a decir que todas las sumatorias de los momentos va a ser igual a el centro de gravedad, el centroide de toda la figura, por la sumatoria del área de la figura. De aquí, una vez de la tablita, yo voy a sacar este, y voy a despejar X, y entonces me va a quedar la fórmula final, las coordenadas del centroide como la sumatoria del área, la sumatoria de los primeros momentos entre la sumatoria del área, ¿de acuerdo? Y así es como se obtienen cada uno de los centroides del área general. Si esta área tuviera contacto con el eje Y, si alguno de sus áreas tuviera un centroide con el eje Y, entonces tendríamos en los primeros momentos de área con respecto a X sobre el área, ¿sí? Ahora vamos a resolver un problema. Muy bien, ahora vamos a ver el problema de la figura 5.7, que nos dice que calculemos los centroides de este semicírculo, ¿sí? Que tiene un hoyo de un rectángulo justo donde empiezan las ejes de las X de las Y hacia la izquierda, ¿sí? Este rectángulo es de 16 por 20 pulgadas y tiene un radio del semicírculo de 38. ¿Okay? Entonces, primero vamos a empezar con nuestra tablita, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la figura, número de la figura. Aquí vamos a tener el centroide con respecto a X, el centroide con respecto a Y, el área de cada una de ellas. Después aquí tenemos UY, que es la multiplicación de X por A. Aquí vamos a tener UX, que es Y por A. Aquí nada más tenemos dos figuras, podemos detectar el semicírculo, vamos a ponerla como la 1, y el rectángulo, la 2. Nada más tenemos esas dos, ¿sí? Entonces solamente vamos a poner eso. Ahora vamos a sacar los datos, vamos a sacar el centroide de la figura del semicírculo, de la 1, ¿sí? El centroide nos dice la tablita 5.8a de su libro, ¿sí? Que
fíjense la posición primero de el semicírculo, ¿sí? El semicírculo tiene que estar con la parte cortada hacia abajo para que podamos utilizar el centroide con respecto a este eje, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un hoyo circular pero volteado, ¿sí? Y los ejes de la misma manera, por ejemplo, que tuviéramos así la figura, ¿verdad? Que fuera un hoyo o que fuera, por ejemplo, una figura así, que este fuera un hoyo, entonces hay que voltear, nosotros tenemos que voltear nuestro cálculo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que el centroide con respecto a X es 0, aquí, en el centro del círculo es el centroide con respecto a X. Aquí sí va a ser 0, aquí si nosotros sí le vamos a poner 0, porque aquí está, ¿sí? Sin embargo, con respecto a Y, cambia la cosa. Si tuviéramos nosotros el círculo acá como se los planteo, entonces aquí no es 0, aquí se ubica en el centro del semicírculo mi posición con respecto a X, y entonces yo ya aquí tengo un valor, ¿verdad? 16 pulgadas o 14 metros o lo que yo quisiera. Bueno, volvemos al problema. Entonces, ahora vamos a calcular con respecto a Y. Nosotros tenemos que 4 veces R sobre 3pi, ¿sí? Es nuestro centroide con respecto a Y. Entonces aquí nosotros vamos a tener 4 por 38 entre 3pi. Esto va a ser igual a esto me da a 16.12 pulgadas. Eso lo vamos a mostrar aquí, 16.2. Ahora bien, volviendo con este ejemplo imaginario, este centroide con respecto al eje Y se ubica con respecto a la parte plana de mi semicírculo, o sea, con respecto, en este caso, con respecto al eje Y hacia acá. Aquí está el centroide con respecto a Y del semicírculo, en este caso Y1, y que es 16.12, ¿sí? Es esta distancia de aquí. En este caso, esta distancia sería esta. Y entonces se vuelve centroide con respecto a X. Y el centroide con respecto a Y que yo les mencionaba se invierte, ¿sí? Porque está volteada, se invierte, y este es Y de estándar. Y ahí está el centroide de este semicírculo en esta parte, ¿sí? Ok. Espero hayan comprendido que la posición en la que se ubique mi semicírculo afecta el resultado y afecta el cálculo de los centroides. De los círculos y de los rectángulos no importa que se giren, pero de los semicírculos y de los cuartos de áreas circulares sí afecta. Y luego vamos a tener el área. El área, nosotros sabemos que el área de un semicírculo, el área de un círculo completo es pi por radio al cuadrado, entonces aquí vamos a dividir entre 2. Pi por 38 al cuadrado entre 2 es igual a 2.268 pulgadas cuadradas. 2.268 pulgadas cuadradas. Entonces, eso lo vamos a notar aquí en nuestra área.
2268. Y acá simplemente vamos a poner la multiplicación. 2268 por 0, 0. Y luego 2268 por 16. Aquí tenemos 36.563 pulgadas cúbicas. Muy bien, ahora ya tenemos todo el semicírculo completo. Ahora vamos con el cuadrado, ¿sí? Para el cuadrado nosotros vamos a tener negativos. Los centros de gravedad, los centroides, 3, 2, 1. Para el cuadrado nosotros vamos a tener negativo el centroide con respecto a x, ¿sí? Va a ser menos, y luego nosotros sabemos que el centroide de un cuadrado pues es la mitad de su base. Entonces va a ser de 10 pulgadas de un rectángulo. Es la mitad de su base. Aquí está x2, ¿sí? Y y2 va a estar a la mitad de la altura, en este caso 8 pulgadas. Y luego vamos a sacar el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo también va a ser negativa porque es un hoyo, ¿sí? Está restando ahí, y entonces nosotros vamos a tener 16 por 20 son 320, perdón. 320, ¿sí? Ahora vamos a calcular los primeros momentos de área. X por A, 10 menos 10 por menos 320, este va a ser positivo, más 3200. Y luego menos 320 por 8 son menos, aquí se respeta el signo negativo, menos 2560. Una vez habiendo sacado estas cantidades, se hace la sumatoria. La sumatoria de las áreas. Sumatoria de áreas va a ser menos 2268 menos 320, 1948. Pero ustedes también vayan haciendo los cálculos mientras estén viendo esta clase. Y luego, entonces tenemos 0 más, aquí vamos a hacer la sumatoria de las U's, Y's, son 3200, y la sumatoria de las QX son 34.003 pulgadas cúbicas, y aquí son pulgadas cuadradas. ¿Sí? Este menos este, 36.563 menos 2.560, 34.003. Ahora ya solamente falta completar, para sacar el centroide de toda la figura, falta completar la fórmula, ¿sí? Entonces, aquí arriba yo voy a escribir que el centroide, ya vamos a poner una X mayúscula, ¿sí? Que es el centroide de toda la figura, con una línea arriba, y vamos a poner que dijimos 32
perdón, 3200 entre la sumatoria de momentos con respecto a Y sobre la sumatoria de área sobre 1948, y esto nos da 1.64 pulgadas, ¿sí? De igual manera, con Y, aquí lo voy a poner primero así, primero el modo de incógnitas, y luego, aquí vamos a tener 34.003 entre 1948 17.46 pulgadas. Entonces, nosotros nos podemos ubicar aquí, pongan que aquí sea 1 pulgada 60, aquí está el centroide de toda la figura, ¿sí? A 1 pulgada 64, y hacia arriba la mitad de 38 es 19, entonces 19, 2 pulgaditas menos, más o menos por aquí está Y mayúscula, que son los centroides de toda la figura completa, ¿sí? Y entonces así se calculan los centroides de las figuras compuestas, figuras que nosotros vamos a dividir. Primero, paso 1, dividir en figuras conocidas, después hago mi tablita, saco los centroides de cada una de las figuras independientes con las formulitas de la tabla 5.8a, y al final del libro también vienen más figuras, ¿sí? En el libro y en la página 654 de su libro pueden encontrar también las figuras, ¿sí? La tablita para que ustedes encuentren el centroide de las figuras que van a sacar. Ahora bien, recuerden, la posición de los semicírculos y cuartos de círculos afecta en el cálculo de las X y Y testadas de los centroides de esa figura, ¿sí? Muy bien. Muy bien, chavos, esto fue todo en el cálculo de centroides por áreas compuestas y el primer momento de áreas. Entonces, espero le hayan entendido, espero ya haya sido bastante claro, porque van a hacer tarea. De tarea se van a aventar de esta misma manera las figuras 5.5, 5.6 y 5.4. Tarea, figura 5.5, 5.6 y 5.4, ¿sí? Estas están en la página 232. Página 232, ¿sí? Para el próximo jueves 7 de mayo, antes de las 10 de la noche, ustedes tienen que haber subido sus fotos de la tarea. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video.